Hola, soy la doctora Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección Uno a Uno con el Experto. Estamos hoy con el doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. El doctor es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Asimismo, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Southwest Oncology Group y miembro titular de la UICC, Union International Control Cancer. Dentro de su trayectoria profesional, es líder fundador del Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas en México. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Fue presidente del Comité de Ética y presidente de la Sociedad Médica, jefe del Departamento de Patología, subdirector de Patología y director general adjunto médico de este instituto. Cuenta con una amplia preparación académica nacional y también ha recibido formación en el extranjero, cursando el máster en Oncología Molecular en el Centro de Investigación Biomédica en España. Realizó una estancia en el Departamento de Patología del MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Posteriormente fue aceptado en el Cancer Medical and Dental University School of Medicine en Tokio, Japón. Destaca por su participación como miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, RCEA. Es doctor en Investigación en Medicina dentro del Instituto Politécnico Nacional, investigador en Ciencias Médicas Nivel E y presidente del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Cancerología. Cuenta con más de 185 publicaciones científicas, más de 2.522 citas bibliográficas y ha participado en más de 25 capítulos del libro. Buenos días, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerlo con nosotros en esta sección Uno a Uno con el Experto. El honor es para mí, doctora Ana Prior. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder transmitir algunas de las ideas que han surgido ahora en la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. El INCAN tiene un liderazgo por más de 70 años en el tratamiento y estudio de cáncer en México. ¿Nos podría platicar un poco acerca de cómo se ha posicionado el INCAN y cómo ha sido este 2020 para el instituto? Bueno, el Instituto Nacional de Cancerología va a cumplir 74 años ya de haberse creado, y la forma en la que se ha ido posicionando como líder en el manejo de cáncer, no tan solo en México, yo diría que en Latinoamérica, ha sido producto de liderazgos que han surgido no tan solo quienes han sido los directores del instituto, que han sido muy visionarios, sino creo que los equipos que se han ido conformando en cada uno de los servicios. Tengo la oportunidad de tener ya poco más de 35 años en la institución, y me tocó ver el trabajo del doctor Noriega Limón, me tocó ver el trabajo del doctor Arturo Beltrán Ortega, el trabajo que realizó el doctor Jaime de la Garza, el doctor Moar, y vi su enorme capacidad para el manejo del paciente, no tan solo en temas de tratamiento, sino de prevención y de diagnóstico oportuno. El desarrollo de talento en los servicios es lo que ha hecho que el instituto poco a poco se vaya posicionando en este liderazgo, al dejar que cada uno de ellos desarrolle programas atendiendo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación, la docencia, la formación de recursos humanos y la administración de los bienes del instituto. Creo que todo eso ha ido conformando equipos de trabajo que lo hacen ser líder en el manejo de cáncer en el país y en Latinoamérica. Muchas gracias. Sí, claro, ha sido muy importante. Creo que algo que yo resaltaría, ¿no?, es en esta estrategia es precisamente esta parte interdisciplinaria, ¿no?, que han manejado como muy bien en el instituto. ¿Cuál considera que ha sido el mayor acierto del instituto en esta época de pandemia para garantizar la seguridad de los pacientes y sobre todo para no poner en riesgo la continuidad de los tratamientos oncológicos ni retrasar ningún diagnóstico en un paciente con cáncer? Creo que parte del éxito ha sido el manejo multidisciplinario, el tomar seriedad lo que venía. El haber iniciado esta pandemia en otro país, como lo fue en China, permitió que el resto de los países nos diéramos cuenta de la gravedad del
el tipo de virus al que nos íbamos a enfrentar, a diferencia de las otras especies y tipos de virus a los que nos hemos enfrentado. Y además conocer los grupos vulnerables. Eso nos permitió darnos cuenta que el coronavirus afectaba más a personas de mayor edad, por arriba de los 60 años de edad, y con ciertas comorbilidades, como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, sobrepeso y obesidad, aquellos grandes consumidores de tabaco y de sus derivados, y quienes estaban expuestos al consumo de medicamentos inmunosupresores, dentro de ellos el cáncer. Entonces, sabiendo esto, había que montar una estrategia, sabiendo que nos podía golpear muy fuerte al Instituto Nacional de Cancerología por el tipo de pacientes que tenemos. Nuestros pacientes, habitualmente, más del 50% tienen arriba de 50 años de edad, pero además el 75% tienen sobrepeso y tienen obesidad, cerca de un 30-35% hipertensión, cerca del 20% son diabéticos y además un porcentaje alto consumidores de tabaco. Entonces, aunado a que tienen cáncer, que de por sí baja las defensas al paciente, y tienen tratamientos oncológicos, y tienen estas otras comorbilidades, lo esperado es que tuviéramos una población muy vulnerable. ¿Qué estrategias se tuvieron que montar? Conformar un comité, que le llamamos Comité COVID-INCAN, que fuera incluyente, en donde estuvieran representantes del área de investigación, líderes del área de asistencia médica, de docencia, de la parte administrativa, para que entre todos conformáramos una estrategia para proteger al personal, proteger a los pacientes y a los familiares de los pacientes. Había que crear una conciencia de protección general para evitar la propagación del virus. Y tras de ello, entonces sí, ya cada servicio comenzó a montar estrategias para contener la propagación del virus, que era nuestro primer objetivo. En la fase 1 y la fase 2 de la pandemia sabíamos cuáles podían ser los contactos y entonces fuimos nosotros montando estrategias para evitar que estos contactos pudieran contagiar a nuestro personal, a los pacientes y a los familiares. Una vez que entró la fase 3, en donde ya se iba a perder el control del conocimiento del contacto, montar una estrategia diferente. Si imaginamos un paciente que viene de cualquier parte de la República, de cualquier estado, o inclusive de la Ciudad de México, para transportarse al instituto, a veces toma 2, 3 o más medios de transporte público. Teníamos que asumir que podía venir contagiado, portando el virus, asintomático. Y si nosotros nos confiamos en eso, no nos daríamos cuenta de que puede contagiar a nuestro personal. Una enfermera contagiada tiene contacto con muchos pacientes. Y si no tomábamos esas medidas, se propagaría el virus y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces teníamos que romper estas cadenas de propagación y para ello las estrategias que hicimos desde la entrada al instituto, al interior del instituto, el tipo de protección que teníamos que tener los que estaban cerca de un paciente COVID, aquellos que tenían relación con pacientes asintomáticos pero que no sabíamos si podían portar o no el virus, y aquellos que estaban más en áreas administrativas, que no teníamos mucho contacto con el paciente, pero que recibíamos a mucha gente de diferentes lugares de la Ciudad de México o del interior de la República, que pudieran ser portadores. Entonces, para cada uno del personal, un tipo de protección diferente. Y eso lo hicimos gracias a la colaboración de todos los miembros del Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias. Sí, muy interesante porque el reto era grande, ¿no? Tenemos justo una población muy vulnerable, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo ha sido la relación con industria farmacéutica este año? ¿Cómo hemos logrado mantener la continuidad de los proyectos de investigación?
y que también al final del día garantizan el acceso a nuestros pacientes a nuevas oportunidades y nuevas alternativas terapéuticas, ¿no? Sí, justamente gracias a estas estrategias, un mensaje importante era no suspender los tratamientos. El cáncer no espera, claro, evoluciona, entonces tarde o temprano si nosotros suspendíamos tratamientos, nos iba a alcanzar la enfermedad. Y una enfermedad que de por sí es compleja, pues iba a ser más cara, más complejo su tratamiento, con mayores complicaciones. Entonces teníamos que mandar el mensaje de que si bien teníamos miedo, que si bien había angustia, si bien había temor, no tan solo en el paciente, no tan solo en el personal del instituto, todos los que colaboran con la institución había temor, había que darles esa seguridad de que había que darle continuidad y protegiéndonos al interior y dando mensajes afuera de cómo protegerse. Con la industria farmacéutica era fundamental hacerles ver que al interior del instituto no corrían riesgo de contagiarse y que los protocolos de investigación no se podían suspender. Afortunadamente hay una clara conciencia en este sentido. Los pacientes continuaron con sus proyectos de investigación, han seguido viniendo al instituto a recibir sus tratamientos, se monitorean en diferentes estilos. Ahora hemos cambiado de lo presencial a monitoreo, pero finalmente se sigue haciendo a distancia o de manera presencial, pero se sigue haciendo el monitoreo de los pacientes. Lo importante es que el paciente no ha suspendido sus proyectos en los que está incluidos para su manejo de su tipo de tumor. Y nosotros en las áreas donde están recibiendo los diferentes esquemas de tratamiento, hemos cuidado que ellos tengan igualmente protección como el resto de los pacientes para poder continuar con sus esquemas indicados. Perfecto. Muchas gracias. En la nueva normalidad por COVID-19, sabemos que el INCAN ha implementado muchas medidas que ya nos ha mencionado exhaustivamente para el personal de salud y los pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo serán estas medidas en la nueva normalidad, ¿no? Porque bueno, ya no podremos regresar a la vida que teníamos anteriormente, y usted lo ha dicho muy bien. Precisamente podemos recibir a un paciente totalmente asintomático que incluso se contagió en el trayecto y eso puede complicar mucho la situación en el hospital. Entonces, esta adaptación a la nueva normalidad, ¿cómo la viviremos en el instituto? Sí, lo que hay que tener una clara conciencia es que mientras no haya una vacuna que sea eficaz y que le dé una cobertura al menos al 70% de la población, vamos a estar conviviendo con el coronavirus en la forma como lo hemos visto. Creo que nos viene a dar muchas lecciones esta pandemia. Por un lado, a trabajar con el reforzamiento de estas medidas que de por sí los pacientes con cáncer ya estaban adaptados a ciertas medidas, a ciertos consejos. Vi la entrevista que le hicieron aquí a la doctora Mirna Candelaria hace algunas semanas y ella expresaba algo que es muy cierto. El paciente con cáncer sabe que tiene que tener ciertos cuidados para evitar contraer cualquier otra enfermedad, sea bacteriana, sea viral o sea por otra razón. Sabe que tiene que tener ciertos cuidados. Con esta pandemia lo que hemos aprendido es que vamos a tener que reforzarlo, no tan solo en los pacientes, sino en el personal de salud, a guardar estas distancias. Ahorita no tenemos el cubrebocas porque estamos guardando esta distancia, pero es algo que lo vamos a tener que estar usando siempre que estemos en reuniones. El lavado continuo de las manos con agua y jabón. Estas medidas que parecieran simples son fundamentales. Cuando se transporta el personal o cualquier paciente al área de trabajo o a su casa, cuando va al súper a realizar su mandado, todas estas seguridades se tienen que llevar ya de una manera consciente. Evitar llevarse las manos a la boca, a la cavidad nasal, a los ojos.
que son las vías de entrada del virus. A la hora de comer es muy importante no romper con estas reglas. Se ha visto que ahí son los núcleos en donde se contagia uno mucho. Lo estamos viendo ahora, en donde la gente piensa que como ya estadísticamente el coronavirus está disminuyendo en su porcentaje de contagios, ya lo vemos frecuentemente relajado. Muchos grupos conviviendo, muchos ya sin cubrebocas, fácilmente uno se da cuenta que se llevan la mano a la boca. Eso hace que estos rebrotes vuelvan a aumentar las cifras de contagio. Lo estamos viendo en los países europeos. Otra vez está aumentando el número de casos positivos y estamos viendo ciertos núcleos de las personas vulnerables, intubadas, hospitalizadas, con fallecimientos altos. No vamos a bajar la guardia. Creo que algo que hemos aprendido es que esto llegó para quedarse y al menos hasta no tener una vacuna eficaz y con una cobertura amplia, vamos a tener que seguir estas medidas. ¿Cuál es el reto para estos meses de cierre de año? Ya dentro de pocas semanas entramos al otoño. Viene ahora el problema del virus H1N1, el de la influenza, y junto con ello los virus de fin de año. Va a ser muy difícil diferenciar si una persona, sea paciente, trabajador, familiar, con el cuadro respiratorio que traiga, fiebre, tos, dificultad respiratoria, cansancio, se debe a coronavirus, se debe al virus de la influenza, se debe a un catarro común. Va a ser muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué existe ya una vacuna? ¿Para qué tipo de virus ya existe una vacuna? Para el H1N1. ¿Qué tenemos que hacer? Para garantizar una cobertura de no contagiarnos, no transmitir el virus, vacunarnos, al menos el 80% de nuestra población del sector salud. Y extenderla a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que nos ha enseñado la historia desde el 2009, cuáles son los vulnerables. Pacientes hemato-oncológicos, principalmente los que padecen leucemia, linfoma. Con ellos, obligatoriamente, todo el personal de salud que atiende a estos pacientes, pero también a sus familiares. Es decir, tenemos que romper la cadena de propagación. Los pacientes con cáncer de pulmón, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esos son los grupos que hemos visto muy vulnerables por el tipo de enfermedad oncológica que padecen. Entonces, obligatoriamente a ellos darles una cobertura y extenderla para que la presencia del H1N1 no nos venga a afectar. Y aquí también, a diferencia del coronavirus, sí se ve afectada la población adolescente e infantil. Entonces, si nosotros descuidamos este sector, pueden ser los transmisores del virus y al ratito nosotros a la población vulnerable. Hay que romper con estas cadenas. Entonces hay que estar preparados. El coronavirus hay que atacarlo con estas medidas de recomendación. El de la influenza, vacunándonos y además de estas recomendaciones de higiene. Y para el resto de los virus, pues con las medidas de distanciamiento, de lavado frecuente con jabón y agua. Cuando no lo tengamos a la mano, bueno, alcohol gel, tratar de portar un recipiente para que si vamos transportándonos en el camión, cualquier medio de transporte, una vez que bajemos, lavarnos, para evitar que si nos llevamos la mano a la boca podamos introducir el virus. Claro. Muchas gracias. Y algo que creo que es muy importante de lo que mencionaba, en todo el aprendizaje que hemos desarrollado con esta pandemia, tiene que ver con el desarrollo de la solidaridad, ¿no? O sea, tal vez podríamos aprovechar para hacer una invitación a la sociedad a concientizarse un poco sobre el efecto que tendría un contagio en un paciente oncológico, ¿no? Mencionaba usted cuando va uno al súper, a la farmacia, a un Oxxo, y de repente no sabes si la persona que está al lado de ti es un paciente oncológico, ¿no? Podrías no notarlo, pero es un paciente que si tú no te cuidas y no lo cuidas a él, pondrías en riesgo su vida, ¿no?
Creo que aquí toca un tema muy interesante, doctora Ana Prior. Y lo podemos ejemplificar en los familiares que están en el camellón, aquí fuera del instituto. A veces se molestan porque les pedimos que usen cubrebocas, que mantengan cierta distancia, que al ingresar al instituto se laven con agua y jabón, y algunos se llegan a molestar. Lo que hay que crearles conciencia es que ellos, cuando pasen a visitar a su familiar, a su paciente, lo pueden contagiar. Y es un paciente que está recibiendo quimioterapia, radioterapia, o que ha sido operado, o recibió inmunoterapia, que además tiene otras comorbilidades, y él lo puede infectar. Y de embalde todo el cuidado que le hemos dado al interior del instituto. Pero además este paciente es atendido por enfermeras, es atendido por camilleros, es atendido por biólogos, es atendido en proyectos de investigación. Y a donde se pare que contagie una enfermera, cuando se desplace esta enfermera a un módulo donde hay 10 enfermeras más, sí, claro. Y cada enfermera tiene el compromiso de atender mínimo 6 pacientes, que es responsable de 6 pacientes. Entonces imagínense la propagación que se haría al interior del instituto si no tenemos estos cuidados. Como bien comenta, vamos a la tienda, vamos al súper y nos damos cuenta que no siguen estas reglas. Aún al mercado, yo los domingos trato de ir para ver cómo está un poco el ambiente, pero me doy cuenta que se rompen las reglas y uno no sabe con quién está conviviendo. Las monedas que uno recibe, se sabe que pueden durar horas, las monedas, los billetes con el coronavirus. ¿Qué medidas hay que tomar? Uno los lleva a la casa y uno lleva el virus y la propagación. Ahora lo que estamos viendo en el instituto es ciertos sectores de trabajadores que se han contagiado lo están haciendo en familia. Entonces, claramente nos damos cuenta que ya se rompió las medidas de seguridad, ya nos estamos confiando. Y recuerden, es como les he dicho, los alpinistas. Un alpinista no tan solo busca llegar a la cima, no tan solo quiere conquistar llegar a la cima, tiene que cuidar cuando desciende. La mayor mortalidad de los alpinistas y los accidentes son cuando desciende, porque ya se confía. Entonces, si nosotros en el mensaje que damos es, ya hay menos casos, ya no hay tanta mortalidad, ya no hay tanto contagio, y nos confiamos, ahí es a donde podemos caer en la trampa, contagiarnos y nuevamente un rebrote. Por eso es muy importante que hasta que no de plano veamos que ya no hay un número importante de contagios, de fallecimientos por coronavirus, hay que continuar con estas medidas, a donde vayamos, sea al camellón, sea fuera del instituto, sea en el pasillo, en una sala de espera. La frase que acaba de emplear de yo me cuido, yo te cuido, nos cuidamos, es la mejor manera en la que vamos a ir conteniendo con esta pandemia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la entrevista, doctor. No sé si hay algo más que le gustaría agregar, un mensaje final de cierre para la audiencia. Sí, con todo gusto. Creo que algo que hemos aprendido acá y que lo veníamos comentando como las estrategias de un plan nacional de control y de prevención en cáncer era estas comorbilidades, estas enfermedades crónicas no transmisibles, hay que disminuirlas en el país. Ya nos dimos cuenta que estos tipos de virus afectan más a una población vulnerable. Los estilos de vida son muy importantes. Creo que aquí en el departamento de ustedes, en investigación, la labor que están haciendo en temas de prevención, de diagnóstico oportuno, ayudan mucho porque van dirigidas a los estilos de vida. Dejar de fumar. En México, alrededor del 17% son consumidores de tabaco. Cada tabaco tiene arriba de 4.500 sustancias tóxicas y de ellas 68 producen cáncer. En 16 órganos del cuerpo, el 30% de todos los tumores malignos son consecuencia del consumo del tabaco. Daña las células endoteliales. El virus tiene predilección por la célula endotelial de los vasos sanguíneos, en los pulmones,
en los riñones, en el corazón, en el cerebro. Son las células que más se ven afectadas. Entonces es un momento, es un mensaje que esta pandemia nos debe de dejar. Hay que tratar de abandonar el consumo de tabaco, las dietas hipercalóricas. Asociado está con mucha frecuencia diabetes, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer con la obesidad. 75% de la población de México cursa con sobrepeso o con obesidad y con obesidad. Entonces ahí están los factores de riesgo. Hacer ejercicio. Es muy importante que nos estemos ejercitando, que tengamos un programa de ejercicio. Quienes estuvieron confinados, es una oportunidad que deben de ver que estos 6 meses que llevamos con este programa de resguardo en casa, pues hayan normalizado sus cifras de presión arterial y de glucosa, pero además un programa de ejercicio, claro, porque sabemos que van a ser la población más vulnerable para este tipo de virus. Ese es el mensaje que yo daría. Ya identificamos cuáles son los grupos vulnerables, hay que cuidarlos, pero también que cada uno cobre conciencia de que hay que abandonar ciertas adicciones y ciertos vicios que tenemos en nuestra alimentación, en nuestra actividad diaria, que nos pueden exponer a este tipo de enfermedades. Es un mensaje que yo daría, que se acerquen a nuestros programas de diagnóstico oportuno, nuestros programas de prevención, a estos mensajes que damos para que podamos ayudar en algo a la sociedad, que creo que quien nos escucha toma conciencia, y los programas que la Dirección de Investigación han desarrollado están ayudando a que cada vez más trabajadores cobren conciencia de cuidarse y que esto lo podamos transmitir al resto de la sociedad, comenzando con nuestros pacientes y con sus familias. Y creo que eso lo podemos hacer como una gran familia que somos el INCAN. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo, muy linda entrevista. Me he extendido, pero espero que pueda ser de utilidad. Esperemos. Muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Los esperamos en nuestra próxima cápsula 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook y LinkedIn. Búsquenos como CIF-INCAN.org y visita nuestro blog en la página www.cifincan.org. Soy Ana Prior, hasta pronto.